Corazones sin filtro. Vivimos en un mundo de apariencias. Pero aquí la máscara estorba. Buscamos la verdad aunque nos confronte. Buscamos la fe, pero que funcione en la calle. Sin libretos maquillados, sin respuestas de cartón, somos amigos tratando de entender y exponer la voz de Dios en el ruido del día a día. Bienvenidos, Ah, Corazones sin filtro. bueno, nuevamente amigos, amigas, a todos los que nos están viendo, bienvenidos a nuestra segunda parte de este hermoso tema de lo que es el noviazgo. Y bueno, vamos a continuar con nuestras preguntas con nuestro invitado, Ricardo Carrillo. Continuamos. Bueno, entonces, si usted quiere ver el resumen, por favor vea nuestra primera parte para entender el contexto de lo que venimos hablando. Y tenemos otra pregunta en lo que veníamos hablando de ya estando en una relación, ya estando en un noviazgo. Las banderas rojas, es decir, aunque compartamos la misma fe y compartamos el mismo credo y vamos hacia un mismo lugar, ¿qué diría usted que son banderas rojas en una relación? Es decir, donde yo a los detalles que le tengo que poner importancia, decir, no va a funcionar o vamos a tener problemas graves con esto. Es decir, pueden ser detalles que, como diría mi papá, que ahorita son pequeños, pero que adelante van a ser grandes. Bueno, dice la Biblia que tenemos que tener cuidado con las pequeñas zorras. Son detalles pequeños, cosas pequeñas, pero también cosas grandes, que mucha gente en el noviazgo ya no logra verlo. Lo ve toda la gente alrededor de uno, pero uno no logra descifrarlo. Vamos a ver de las grandes primero. Tal vez una bandera roja son celos enfermizos. Creo yo que una pareja, aunque sea cristiana, y hay celos, no se ha logrado controlar o dominar, pedirle dominio propio a Dios para los celos. Es una de las banderas que más resaltan, ver a una novio o una novia que se enoja por todo, porque le habla, porque saluda, porque no vino a tiempo, se atrasó, no hay comprensión. Entonces, los celos es una de las banderas rojas, la falta de comprensión podría ser una segunda. Bandera roja, por ejemplo. ¿Por qué no viniste a verme hoy? Entonces, es que mi mamá se puso mal. ¿Y qué me importa? Tenías que venirme a ver. Dijiste que me venías a venir. ¿O por qué no me pasaste a traer? Que se descompuso el carro. ¿Y eso qué? Tenías que haberlo tenido listo. Son cuestiones que uno ve, y la gente lo ve. Y los novios a veces no logran ver esa fase. Y otro sería la agresión física. A veces son muy bruscos para bromear y dicen, que estamos jugando, y se empiezan a empujar duro, golpear, y eso es una alarma muy grande. Terminan en el MP. Sí, una alarma muy grande para un matrimonio, para ser un novio o una novia, porque también los hombres, lo que callamos los hombres, sufrimos de golpes también. Puede existir violencia en un matrimonio. Después son banderas que nos tienen que alertar que no es una relación que a los ojos de Dios es agradable para nosotros, una buena relación. Y después hay detalles pequeños que tal vez no logra, tal vez no le pone importancia, como que la persona pues salude por compromiso a las personas, o esté por compromiso en una reunión, solo por cumplir o por agradarlo a él, entonces, o a ella. Entonces son errores que cometemos, solo por cumplir. No, estoy con ella porque la amo. Y aunque no es, por ejemplo, mucha gente dice, tienen que relacionarse con la familia de la novia o del novio. Yo no me voy a casar con la familia, me voy a casar con ella, pero no es así. Tienen que relacionarse siempre con la familia del cónyuge, y además adelante. Entonces, si uno lo hace solo por cumplir, o ahorita sí te acompaña, pero después ya no, cuando estemos casados, olvídate de tu familia. Hay gente que dice eso. Mi esposa tuvo su pretendiente, que ojalá no vea esta segunda parte, que la andaba siguiendo. Nosotros ya trabajábamos campamentos los dos, no andábamos de novios en esa época, creo. Y la cosa es que este patojo la andaba pretendiendo y le iba a traer a su trabajo, y le dijo un día, fíjate que yo tengo que ir a campamentos, y viajamos a Matitlán a trabajar campamentos. Éramos amigos en esa época, no éramos novios. Y él dijo, cuando seas mi novia, le dijo, jamás vas a volver a ir a campamentos. Desde ese día, jamás le volvió a hablar la que hoy es mi esposa. Sí, entonces, yo sé que pues vio ese detalle en esa amistad, que todavía no eran novios, y él con qué gran autoridad le había dicho ya
que cuando fueran novios y cuando fueran casados, ya no iba a tener. Son luces que nos muestran que después, pues, él ya tenía carro, él tenía trabajo, pues, pudo haber dicho, pues, tal vez sí es él y tal vez sí no tengo que servir a Dios. No, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado, que no nos aparten de Dios. Una de las luces más grandes es que o pequeñas también, es que nos van apartando de Dios poco a poco, poco a poco. De repente ya no vamos un domingo a la iglesia, o ya no vamos entre semana, porque nos fuimos a pasear, porque a ella le gusta pasear, porque a él le gusta pasear, y lo que hace es alejarnos y alejarnos, alejarnos de nuestra relación con Dios, de la iglesia, y cuando miramos ya son distancias grandes, ¿va? Pero entraron por pocas cosas pequeñas, y poco a poco nos fuimos separando de amar a Dios. Mi mamá, como decía en la primera parte, no era cristiana. Y mi papá sí había ido a la iglesia toda la vida. Mi papá nos enseñó que el domingo es de Dios y punto. Y punto. Él tuvo una experiencia donde mi abuelo, siendo pastor, le dio permiso a él para cuando se graduó, irse a la playa con sus amigos de graduación, y a mi tío, que solo son 2 hermanos, se fuera a la Laguna Chical el mismo domingo. De aquellos 2 no estaban en la iglesia el domingo. Y cuando mi papá estaba en la playa, un alfaque los alcanzó y jaló a varios jóvenes, entre ellos mi papá, y se empezaron a ahogar. Mi papá no sabía nadar bien, lo empezaron a ahogar. Se agarró de un tubo, dice, de llanta con otro amigo, y entraron, los jalaron y salió. Él casi se muere ahogado en el mar. Pero su compañero sí murió en esa ocasión de graduación, falleció en la playa. Le decían el canche, y mi papá decía, la mamá dice que se venía agarrando el pelo en el bus y el canche, porque se murió, el canche, como gritaba la mamá. Entonces dice que él en ese momento, él empezó a orar y decirle, Señor, cuida a mi hermano, que está fuera de la iglesia también, no lo volveremos a hacer. Entonces mi papá aprendió de muy joven que el tiempo de Dios era el tiempo de Dios, y para él era el domingo. No había otra cosa que ir a la iglesia el domingo. Mi mamá aprendió a vivir con eso. Mi mamá no le pedía a mi papá, mira, vamos a pasear, tal vez, y vamos. Todos los domingos estábamos en la iglesia. Y no había pleito, por eso ya no se discutía, porque ya estábamos en eso. Entonces eso hizo que no se apartaran de Dios. Porque si mi mamá quería irse a otro lado, hubiera pedido, vámonos, y si no me enojo, me peleo. Entonces no se empieza a separar. Entonces, con mi esposa tenemos esa regla también. Entonces, mi esposa sí ya creció pues en la iglesia desde muy chiquita y sabe también, aunque sus papás no eran cristianos, la llevó a su abuelo. Entonces, los dos servimos y mis hijas lo saben muy bien. El domingo es de Dios. Buscamos, servimos a Dios. Y no hay vuelta de hoja. Y mis hijas son deportistas. Por competencia hemos tenido que faltar. Pero mi papá nos enseñó algo. Si usted va a faltar a la iglesia, usted hace su servicio con su familia. Usted agarra a sus hijas, usted ora con ellas, lee la Biblia, usted canta y busca a Dios donde quiera que esté. Porque si Dios le permitió tener, por ejemplo, las competencias para sus hijos, tienen que aprender que en ese tiempo es de Dios también y tienen que buscar a Dios. Entonces, algo muy importante es que una bandera roja es que no me aparte de Dios, sino me lleve a la búsqueda de Dios más constantemente. Y una bandera roja también podría ser, usted mencionaba sobre los pretendientes, ¿no? Pero digamos, ya en una pareja, y siempre no va a faltar algún pretendiente hacia alguno de los dos, aunque ya seamos novios declarados, aunque siempre va a estar eso. Digamos, los límites, ¿quién los debería de colocar? Porque, digamos, a mí me están coqueteando y dejo que me cortejen. Y de repente es mi pareja la que tiene que venirle a poner límites a la otra persona que lo está haciendo porque yo no lo pongo. Entonces, a veces sucede así, o ella me dice, mira, háblale a él porque él me sigue molestando y mandando mensajes. Entonces, digamos, en esa situación, ¿quién pone los límites? Para mí, uno debe poner los límites, uno personalmente. Uno debe poner los límites porque uno tiene que darse a respetar para respetar a la persona que tiene como pareja. Pero uno se tiene que respetar. Si yo no me doy a respetar, no va a existir la buena relación. En mi caso, yo tuve liderazgo de jóvenes desde muy jovencito, 16, 17 años, y entonces siempre me gustó hacer actividades muy alegres, divertidas. Entonces era muy fácil que las señoritas
no porque fuera guapo, sino que veían el liderazgo, estuvieran ahí atrás de uno, ¿va? Pero mi esposa, cuando ella estaba, pues, se alejaban todas, pero cuando ella no estaba, se acercaban. Entonces, tenía que poner yo un límite, ¿verdad? Decir, no, bueno, es así, yo respeto, aunque no esté ella, tengo que respetar. Entonces, ellas me abrazaban. Entonces, a ella le molestaba, al principio le molestaba mucho que me abrazaran. Entonces, yo entendí que para no molestarla, no tenía que ponerme yo igual que ellas, así, igual que ellas. Entonces, aprendí a guardar mi distancia, saludar con prudencia, sin pelear con las señoritas, sin pelear con los amigos, sino guardar esa distancia para evitar que eso provocara problema en nuestra relación. Entonces tuve que aprender que no podía estar abrazando a las chicas por respeto a ella, por respeto a mí, por respeto a ella. Entonces sí, para mí, uno pone los límites de cómo llevar una relación. Tuve una compañera en la universidad, a la fecha mi esposa también me molesta con ella, ¿verdad? Pero ella me buscaba mucho por problema. Me decía, ay, esto no. Entonces tuve que poner también un límite para que no se interpretara mal. Pero ¿quién pone el límite? Lo pone uno. Muy bien, hablando precisamente de esto de los coqueteos de terceras personas y demás, sabemos que a veces pueden ocurrir traiciones y la Biblia nos dice, Jesús lo dijo, que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Respecto a este tema, a las infidelidades, a las traiciones, ¿nos aplica? No aplica. Bueno. Justifique su respuesta. Muy bien. Yo pienso que en el noviazgo está uno a tiempo de evitar muchos errores matrimoniales. Yo pienso que si hubo una infidelidad, 1, 2, ya no hay más vuelta de... Y es una alarma muy grande para un matrimonio, que la persona va a ser infiel en el matrimonio, sea hombre o sea mujer. Entonces, para mi parecer, no, o sea, fue infiel, quiere decir que no quiere estar conmigo. O yo no estoy dando lo suficiente para que él esté contento conmigo, o ella esté contenta conmigo. Entonces puede ser, bueno, la infidelidad puede ser una herramienta también para evaluarnos cómo estamos, porque hubo infidelidad. Es algo muy cierto, el diablo está buscando hacernos caer. Pero caer en la infidelidad, pienso yo que no se lo merece la otra persona. No se lo merece. Y creo que tendremos que aprender a definir eso, de que si no quiere estar conmigo, ¿para qué yo voy a estar gastando energía, recursos, tiempo con esa persona? Si quiere buscar otro lado, pues es libre, están en el noviazgo, no hay papeles firmados, no hay hijos intermediarios. Entonces es mejor terminar la relación para mí. Muy bien, gracias. Como decían al inicio, que estas preguntas las tenemos por fases y llegamos a la tercera fase. Si no funciona, sería otra pregunta, si somos cristianos ambos, ¿puede igual no funcionar? Sí, puede fallar. Puede fallar. Puede suceder tantos escenarios que por algo que no funcione, simplemente porque no congeniaron en realidad en el carácter, porque no tuvieron confianza en ellos mismos, porque no tenían las mismas metas, porque no crecieron juntos, sino se apagaron los dos. Puede apagar, puede apagar. A veces tal vez solo como que lo espiritualizamos, o sea, él es el hombre de Dios, él es la mujer de Dios y él no va a fallar, él no se va a equivocar, no hay que No se enoja. no se enoja, sí, no le huelen feo los pies, cosas así, él no suda. No, es que tenemos que aprender a que es una relación, como era el ejemplo que se ponía al principio, yo con mi abuelo decía, es un jardín, hay que, cuando ya es una novia, igual que hay que mantenerla. Hay que regarla, hay que podarla, hay que cuidarla. Así es el noviazgo y así es el matrimonio. Si yo descuido a mi esposa y yo no veo por ella, siempre va a conseguir a alguien que sí lo haga. Entonces tengo que estar muy convencido de que Dios puede hacer su voluntad para encontrar nuestros caminos, empezar una relación. Pero yo debo hacer crecer, por medio del amor de Dios en mi vida, hacer crecer esa relación todos los días. Y si no lo hago,
ahí vemos los ejemplos de muchas iglesias. Fueron novios 5 años, o 3 años, un mes, 6 meses, o se casaron y después se separaron. Porque el amor no se construye. Yo tengo un pensamiento como mi esposa, siempre lo hemos creído así, que uno tiene la mujer que uno forma, y ella tiene el hombre que ella forma. Ella sabe lo que, yo sé lo que a ella no le gusta. Ya sé que como a ella no le gusta, no lo hago para no enojarla. Y ella sabe cosas que no me gustan a mí, ella sabe que no las hace para no enojarme. Pues si ella me deja pasar a hacer las cosas que a ella le molestan, me las dejas de pasar, bueno, la hice una vez, bueno, la va a hacer otra vez. Entonces cada vez va a estar más molesta, cada vez va a estar más molesta y cada vez va a ir marchitando y muriendo el amor. Entonces, mi hija me hace estas preguntas, porque a veces no hay un hombre bueno, y mi hija grande. David lo dijo, no hay ni uno. Sí. Es muy difícil con mi nena grande porque ella es muy exigente. Ella es muy independiente, muy exigente, muy temerosa de Dios. Entonces, veo a un hombre que hace, que es haragán, veo a un hombre mal vestido, yo oro, mi papá nos enseñó a orar mucho cuando él les decía, yo oro por ustedes, por su esposa, cuando éramos niños, desde que éramos niños, y yo hago lo mismo. Y oro por sus hijos, y los hijos de sus hijos, por sus cónyuges. Así oraba mi papá y así nos enseñó a nosotros. Y le digo, yo oraba por tu novio y por tu esposa. Ay, papá, no. Dios te va a dar. Dios te va a dar quien esté contigo todos los días de tu vida. Pero tenemos que hacer crecer. Te digo, tú vas a formar al hombre que va a venir así, ¿ve? Porque no te va a bajar del cielo un ángel, y que no se va a equivocar, que nunca va a hacer nada. Bueno, tal vez no viene bien como tú lo pediste, el paquete, como los paquetes de Temo. Como ya miré una pantalla y vino muy chiquito, bueno, no sé. Entonces, pero te toca trabajar. Si no ama a Dios sobre todas las cosas, enseñarle cómo amar a Dios sobre todas las cosas. Si no es puntual, enseñarle cómo ser puntual. Si no es aseado, pues enseñarle cómo ser aseado. Sí. Entonces, se va formando en el camino, en el transcurso de los días, en la relación, en la convivencia, en el compartir, se va formando a la persona que yo quiero. Se va formando. Entonces, yo quiero por eso hacerse crecer los dos. Yo no solo pienso en mí, pienso también en él. Sé que tengo que hacer morir muchas cosas mías que no le gustan a ella. Tengo que menguar, tengo que bajar. Así como yo exijo, tengo que dar. Entonces, sí, ese es el mayor fracaso de los noviazgos cristianos. Es que pensábamos que Dios se equivocó. Dios se equivocó porque yo se lo pedí de tal manera y no vino así. Todavía me contesta. Y él es el siervo, el que predica y me contesta y me grita. Es hombre, es humano, es carnal. Se va a equivocar. Entonces, ¿cómo hacer? Es haciendo crecer nuestra relación todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, en esa formación implicaría, digamos, se podría comprender el hecho de que si bien la persona no viene exactamente como yo lo pedí, como lo he hecho, pero hay una canción que ojalá no me regañe el pastor, de los temerarios que hablan ellos y dicen, yo no he de pagar por deudas ajenas. Entonces, si la persona viene dolida porque acaba de dejar a su ex, o porque no supera a su ex, o no supera traumas pasados, familiares, físicos que haya tenido, y los arrastra hacia mí, o sea, puede ser, digamos, tiene que ser mi responsabilidad también moldear eso, porque, es que fue el amor de su vida el que dejó ir en la iglesia, porque era una pareja ideal, y ahora no la puede superar, pero yo me voy a dar la tarea de enamorarlo, de convencerlo, de que mejore otra vez, o que en su infancia tuvo traumas grandes y viene y se justifica que es violento quizá porque en su infancia la tuvo complicada, entonces yo tengo que orar y formarlo para que mejore para mí. Creo que la formación no lo hacemos solamente a la luz de nuestro conocimiento y de nuestros sentimientos, sino que la formación tiene que ser en base a la palabra de Dios. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Y uno puede decir, yo soy así, y así me voy a morir. En realidad no es alguien cristiano. Exacto. Porque si uno viene mal, Dios no, hay una frase que dice, Dios te ama así tal como eres. Es que Dios no te ama así tal como eres. Dios te acepta así, pero Él quiere cambiarte. Porque por eso deja la palabra de Dios como guía, para que nosotros seamos transformados. Y dice la Biblia, transformados por medio de la renovación de vuestro espíritu. Transformados, o sea, no estamos acabados, no estamos terminados. Tenemos que ir transformando todos los días. Entonces, ¿cómo hago las transformaciones? Todo a la luz de la palabra de Dios.
Entonces, no es solo, es que yo pienso que tú no me estás dedicando el tiempo completo. No, yo pienso no. ¿Qué dice la Biblia de estar juntos? Eh, La Biblia dice que tenemos que compartir con nuestra esposa. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Dice, de un lazo de 3 cordeles es más resistente. Vamos a resistir más. ¿Qué es lo que dice? Pero lo que menos tomamos para guiar nuestra vida o formar a nuestro cónyuge es la palabra de Dios. Primero tomamos un programa de televisión, primero miramos lo que dice YouTube, miramos lo que dice cualquier situación, qué dice el horóscopo, qué dice cualquier cosa, pero lo que menos, qué dicen los temerarios, pero lo que menos tomamos es la palabra de Dios. Entonces creo que la formación viene a partir de la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces no quiere decir que estudiamos la Biblia todos acá. Solo cuando peleamos vamos a leer qué dice la Biblia cuando mi esposo me falla, cuando mi esposo se atrasa, porque cuando mi novia no me viene a ver, no, pero qué dice del amor, del perdón, de dejar atrás lo pasado, cómo Él puede sanar una herida, cómo la sangre de Cristo puede restaurar una vida, no importando qué tan mala sea. Si usted mire la vida del apóstol Pablo, es asesino, pero ¿por qué lo va a hacer? Deja su pasado atrás, transforma y lo hace el gran predicador con cuántas cartas para la iglesia cristiana, para que entiendan. Entonces, tenemos que tener que esa transformación no la hago yo. Sí, trabajo para que esa persona logre entender qué es lo que me gusta a mí y yo trabajo y ella trabaja en mí para que saber qué es lo que le gusta a ella, pero la transformación en sí la hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. El dejar que Dios obre. Solo con que viviéramos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nosotros tenemos un noviazgo perfecto y un matrimonio súper perfecto. Pero ¿qué nos cuesta hacer morir nuestro yo, nuestro ego, nuestro espíritu y dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida? Cuando me grita mi esposa que más fuerte grito yo o me logro calmar. ¿Qué dice la Biblia de la blanda respuesta? La blanda respuesta quita la ira. Más la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, ¿cómo? Ya sé que ella grita, pues yo grito más fuerte. ¿Verdad? Se alega, yo alego más. No, ¿qué hago? Me quedo callado. ¿Qué pienso? Si yo leo la Biblia, yo entiendo y vivo la Biblia, la palabra de Dios, yo puedo quedarme callado. No es el tiempo. Hablemoslo dentro de un rato. ¿Sí? Dejarlo ahí, aunque esté molesto y tenemos molestos, pues del rato. Yo me equivoqué. Reconocer, me equivoqué yo, o voy a reconocer, sí, me equivoqué yo. Entonces, ¿cómo hacer el manejo de cómo llevar esa relación? ¿Cómo hacer crecer a la otra persona? Es por medio de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Muy bien. Pues también quisiéramos realizarle otra pregunta. Cuando una relación de noviazgo con la persona adecuada, por supuesto, presenta diversas dificultades, ya sea por distancia, por el tiempo que tengan las dos personas, ya sea por trabajo, o bueno, quién sabe la infinidad de casos que pueden ocurrir, que la relación se está viendo afectada en ese sentido. ¿Hasta dónde es prudente poder llegar a luchar por permanecer en esa relación? ¿Hasta dónde luchar por un amor? Creo que hasta cuando ve que la otra persona tiene desinterés. Por eso es una relación prematrimonial. Porque yo estoy viendo que yo estoy invirtiendo tiempo, yo la voy a traer, yo la voy a dejar, yo le ayudo en su trabajo. Y cuando yo necesito algo, ¿me puedes? No, no puedo. No estoy. Mira qué haces. No hay interés. Yo pienso que es tiempo de dar, Dios nos da discernimiento y sabiduría, decir, ahí no es. Entonces ahí entra la lucha entre lo que yo quiero y aceptar la perfecta voluntad de Dios. Dios no se equivoca, yo sí me equivoco. ¿Sí? Entonces hay unas cosas que Dios va a decir, uno va a ver, bueno, sí, no es por aquí. Y a veces, no, es que ya estoy grande, no, es que es el único que me hizo caso, es la única que me dijo que sí, ¿por cómo la voy a perder? No, sí, y seguimos chocando en la misma pared, chocando en la misma pared, chocando en la misma pared. Cuando Dios nos está abriendo nuestros ojos y decir, no hay interés de la otra persona, ahí no es. Y de aceptar su voluntad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para aceptar la voluntad de Dios? Es un poquito más difícil, no es morir a nuestro yo. Señor, voy a aceptar.
Y es que a veces pensamos que solo cuando tenemos un noviazgo o una persona con nosotros vamos a ser felices. Y de ese es el error más grande. Nosotros somos felices porque Dios nos ama. Él nos amó primero, porque Él envió a su Hijo Jesús a morir por mí. Y tal vez hoy gozamos salud, vida, dinero, un noviazgo, y Dios nos quite todo. Mire cómo Job renegó, ¿no? Jehová Dios dio, y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces ahí tenemos que entrar nosotros, como otra vez regresamos a la luz de la palabra de Dios, que dice yo pienso que media vez no hay interés de una persona, solo uno está poniendo, solo uno está doblegando y la otra persona no quiere cambiar. No es la relación de Dios para nuestra vida. Y también algo que se repite mucho es buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces a veces como seres humanos nos desesperamos en buscar algo cuando Dios nos manda a buscarlo a Él primeramente. Y para terminar con estas preguntas, la última es ¿cómo vivir el luto de un amor? Bueno, yo puedo entender esta pregunta en dos vías. Bueno, ustedes me dirán cuál de las dos quieren. Las dos. Bueno, yo puedo creer. Cobro más por una que por otra. Por ejemplo, yo puedo entender esta pregunta, ¿cómo vivir el luto de un amor? Puedo tener a mi pareja en noviazgo, porque lo he conocido, hemos tenido eso, y el novio o la novia muere, un accidente, una enfermedad, y él se queda sin su pareja. Es un dolor, porque tal vez sí tenían una buena relación, no peleaban, iban juntos, estudiaban juntos a la universidad, iban a la iglesia juntos, servían juntos, y por planes divinos de Dios, por voluntad soberana de Dios, uno de los dos fallece. ¿Cómo supero ese luto? ¿Cómo supero esa pérdida? Creo que es solo con entregar todo mi dolor a Dios, porque Dios puede sanar ese dolor. Muchos dicen, el tiempo lo sanará. No, el tiempo no. Es Dios el que sana el dolor que podemos llevar cada uno de nosotros en nuestros corazones. Entonces, creo que la única manera de sanar ese dolor y poder después tener una relación nuevamente es entregándole ese dolor a Dios y entendiendo que Dios es soberano sobre todo. Y si Dios nos pidió la vida de nuestra pareja, era su voluntad. Entonces, eso no nos dice, bueno, entonces ahora no puedes serle infiel a tu novio, se murió, tu novia se murió, ya no puedes tener otra relación. No. Claro que puede tener una relación sentimental con otra persona, volver a hacer crecer, que tal vez sea difícil al principio, que tal vez le traiga muchos recuerdos o abra heridas emocionales, pero tomados ya de la mano de Dios puede ser algo muy hermoso. A mí me encanta ver la vida de los misioneros que van a otros países y uno de los cónyuges es asesinado por los nativos. Creo que tal vez la historia más cercana aquí es Marcos Witt, porque Marcos Witt, sus papás van a México y al papá lo matan. Papá de sangre. Pero esta es la esposa, la mamá de Marcos. Y otro misionero se enamora y se vuelve a casar. Pero él le dice papá al que no es su papá de sangre, pero creció con él. Porque entonces esta hermana logró sanar, entregar su dolor a Dios, siendo matrimonio ya, y viendo partir sirviendo a Dios, ve cómo matan a su esposo, volver a tener una relación y formar un hogar. Entonces, ¿cómo se lleva ese luto? Es entregándole el dolor a Dios. Ahora, muchas veces también la segunda forma es decir el luto porque terminó una relación. Yo pienso que ahí le ponemos mucho sentimentalismo. Porque todo, para empezar, tenemos que entender que todo aquí en el mundo se acaba. Todo. Nada es eterno aquí. Entonces una relación puede terminar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando termina una relación, tenemos que entender que, primero, que todo es temporal, tiene un término, y segundo, que Dios tiene el control de cada una de las cosas que pasamos nosotros. Y que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento a que Dios nos guíe. ¿Por qué sucedió eso en nuestra vida? Y no quedarnos limitados y parados y ya nunca más me voy a enamorar. Jamás me voy a volver a meter con nadie porque ¿cómo me fue? Mi mamá hacía una oración. En la iglesia hay algunas señoritas jóvenes que les fue mal en su matrimonio.
y su madre solteras. Y mi mamá siempre me decía, yo oro por tal persona, y miré el factor era, todas eran mamás solteras. ¿Y qué ora por ellas? Digo, mamá. Y me dice, yo oro para que ellas puedan conseguir un cónyuge. Son jóvenes. No les fue bien la primera vez. O las abandonaron sin razón. Pero yo oro por ellas porque tienen todo el derecho de rehacer su vida, decía ella. Tienen todo el derecho de rehacer su vida. Mire, entonces, ¿cómo llevamos el término de una relación? Para empezar, no se acabó la vida. Usted tiene hoy un trabajo y mañana se lo quitan, se terminó. Conozco personas que cuando pierden un trabajo, se tiran casi, se mueren, porque perdieron un trabajo. Pero todo es temporal. Que tenían un carro y se lo robaron, se les retuerce la cara. Todo es temporal, todo se acaba. Yo le digo a mi esposa, ¿qué haría si Dios nos quitara todo lo que tenemos? Yo siempre me hago ese cuadro, esa imagen. Digo, ¿qué piensas si Dios nos quitara hoy a nuestras 2 hijas? ¿Le seguiríamos sirviendo a Dios? ¿Seguiríamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué piensas si Dios hoy nos quitara la casa, se quemara y nos quedamos sin casa, sin negocio? Empezáramos de cero otra vez. ¿Qué piensas? ¿Seguiríamos amando a Dios? Y siempre cuestiono así. Y como ustedes saben, pues nosotros servimos en Momostenango, en escuela dominical. Y un día veníamos platicando de regreso y les digo, mis hijas, mi esposa, le digo, si Dios nos quitara el carro, porque venimos a servir a Momos, es cierto, madrugamos 6:30 y venimos hasta acá 1:30 camino y regresamos 1:30 de regreso y servimos a los niños y descansado. Pero lo hacemos en carro, les digo yo, porque mi abuelo fue colportor y él caminaba 1 o 2 días para llegar a una comunidad a compartir Biblias con un misionero. Él iba a pie. Entonces, yo recordaba esa historia y decía, ¿qué haríamos si Dios nos quita el carro? ¿Qué haríamos? ¿Nos venimos en bus y nos venimos a pie? ¿Seguiríamos viniendo? Les digo yo. O decimos, no podemos seguir porque Dios nos quitó el carro. En Uber. En Uber. ¿Y saben qué pasó? Íbamos platicando y el carro se reventó el motor del carro ese día. Nos quedamos y mi esposa me quedó viendo. ¿Para qué hablas? Me dice. Yo dije, bueno, señor, vamos a venirnos en bus dentro de 8 días. No fuimos en bus porque mi papá, cuando se enteró, yo llamé, le dije al amigo, le dije a un amigo que de la iglesia, me quedó la camioneta, nos pueden venir a jalar. Y nos fueron a jalar a donde veníamos. Y le conté a mi papá, dijo, no tengas pena, ahí está mi carro, llévate mi carro, llévate el pick-up. A partir de eso, pues Dios le puso en el corazón a mi papá darnos un pick-up grande, Ford, que aguantar, porque acarreamos 25 niños en una runner, metidos todos ahí, y por eso se fundió. No fue porque yo hablé. No fue precisamente porque yo lo dije. Trabajo. Pero lo que voy es que tenemos que entender que todo lo que tenemos es temporal. Todo se acaba. Entonces, porque se acabe una relación, no se acaba la vida. Porque quedemos sin dinero, no se acaba la vida. Porque Dios nos pida la vida en cónyuge, no se acaba la vida. Porque Dios nos pidió tal, no se acaba la vida. Tenemos el regalo más precioso, que es la salvación. Y eso es suficiente para poder vivir agradecidos todos los días de nuestra vida. Aunque no tuviéramos salud. Aunque estuviéramos postrados en una cama. Yo he postrado ya en una cama. Y ahí aprendí a darle a Dios gracias por mi salvación. Porque no podía moverme de aquí para abajo. Mis pies, mis brazos, no podía mover. Y le dije, Señor, te agradezco porque soy salvo. No puedo moverme, pero soy salvo. Porque mucha gente todavía no te conoce. Ahí aprendí a agradecerle yo a Dios y saber que todo es temporal. Este cuerpo se acaba. Tú, la salud se acaba. La familia se acaba. Entonces, ¿cómo hago un duelo de un noviazgo? Entendiendo de que todo se acaba. Que no pasa nada. Y le pido a Dios que me fortalezca, porque no somos de palo tampoco, tenemos nuestro corazoncito, sentimos pedirle al Señor, y no por eso que terminó, voy a dejar de amarte sobre todas las cosas. Con más ganas te voy a amar. Ahora no tengo quien me quite el tiempo. No, ahora puedo buscarte con más deseos. Y saber que Dios es soberano, y que Dios no se equivoca. Creo que esa sería la respuesta. Muy bien. Ya para casi finalizar, quisiera hacerle una última pregunta. Hemos platicado sobre los noviazgos, pero sabemos que también hay jóvenes señoritas que están solteros. Un consejo para ellos que están en la espera y que no tomen apresuradamente las decisiones. Bueno, voy a enfocarlo desde 2 puntos de vista de la pregunta. Okay. El primero es que ya tenemos jóvenes adultos que no tienen novias y tienen mucho pensamiento. Yo lucho mucho con mis jóvenes de la iglesia, que me digan, yo no me voy a casar,
Uy, para mí es la peor respuesta que me puede dar. No, yo me voy a quedar soltero de por vida. Sabe que ese no es el plan divino de Dios. El plan divino de Dios es la familia. Y servir y amar a Dios como familia. Porque yo siempre creo que si alguien sirve solito, es medio ministerio, porque ¿cómo cuesta? Es lo que le decía a mi esposa. Yo jalo muy bien solito, tú jalas muy bien solita, pero juntos lo multiplicamos y lo hacemos mejor. Ella es donde yo soy débil, ella es más fuerte. Y donde ella es débil, yo jalo y hago la fortaleza. Eso es la ayuda. Entonces, hay muchos jóvenes que no se quieren casar hoy en día. Ahora está la moda a adoptar un perrito, un gatito, y ponerle todo y de chinearlo, llevarlo. Yo no estoy en contra de los veterinarios, tengo un amigo veterinario y un familiar veterinario, pero gastar tanto dinero en una mascota, porque no han entendido el plan divino de Dios, que son el esposo, el cónyuge, la esposa, los hijos, para poder compartir la familia. Y en nuestra constitución es la base de la sociedad, dice. Pero lo primero que Dios creó fue la familia. En la creación, lo perfecto es, ¿ves? El último, no dejó a Adán solito. Le puso su ayuda idónea. Después los hijos. Hubo pecado, después hijos, pero formó la familia. Pero el enemigo, el diablo, Satanás, lo que quiere es destruir. Y entre menos familias haga, mejor para el diablo. Entonces, la primera llamada es a los jóvenes que están diciendo que no se van a casar, que ahora prefieren tener un trabajo o una profesión, con eso son felices. Están equivocados. Porque como todo se acaba, las fuerzas se acaban, cuando sean viejitos, ¿quién los va a cuidar? Mientras si uno como padre cuidó bien a sus hijos, los crió bien, ellos van a cuidar de nosotros. Es lo que tenemos que entender. Y en segundo, con los adolescentes y jóvenes que quieren tener una novia, es mucho, sin hacerlo místico, es siempre ore. No solo, Señor, dame una novia, dame aquella que vi en el centro comercial, está bien bonita, Señor. La que mide 1.90, la que... Es, Señor, esa persona que te ame con todo su corazón. Yo hice una oración, he hecho 2 oraciones que para mí creo que han cambiado toda mi vida. Cuando mi abuelo falleció, bueno, la más importante es aceptar la oración para aceptar a Jesús. Conocer a Jesús para mí es lo más grande que hay en mi vida. No podría vivir lo que he vivido sin el amor de Dios en mi vida. Porque si reconozco que soy malo siendo malo. Si yo no fuera cristiano sería una persona muy mala, le digo a mi esposa. Porque mi cabeza da tantas vueltas de tantas cosas que creo que también pensar cosas malas es muy fácil para mí. Le digo, si no fuera por el amor de Dios sería una persona muy mala. Primero, entonces esa oración de conocer a Dios para mí es la más grande. La segunda fue cuando mi abuelo falleció. Mi abuelo fue pastor, lo vi servir, lo veía todas las noches leer la Biblia desde las 5 o 6 de la tarde en su cuarto hasta las 10, 11 de la noche. Y con su luz toda la Biblia. Y entonces le decía, cuando mi abuelo falleció, yo estaba con él, yo lo tenía abrazado, lo vi descansar y ver cómo solo se acomodó, suspiró y descanso. Yo nunca había visto morir a nadie. Entonces yo miré, entendí que Dios es tan perfecto hasta en la misma muerte física. Porque Él descansó, literalmente. Eso como que se hubiera acostado, así como... Y con mis hermanos quedamos viendo. Creo que se murió, creo que no responde. Y él ya había descansado. Cuando él falleció, yo hice una oración. Le digo, Señor, algo te quiero pedir. Quiero tener una doble porción del amor a Dios de lo que tenía mi abuelo. Una doble pasión. Y yo sé que Dios me la concedió porque no puedo estar quieto en ningún momento. Me sacan de un lado, pues me voy a hacer otro cosa. Y me mandan para otro, voy a hacer otro. Porque tengo una pasión por hacer cosas para Dios, para amar a Dios, por presentar el amor de Dios a las personas que no le conocen. Pero esa fue una de las oraciones que hice. Y la otra oración fue cuando quería una novia. Decía, Señor, yo ya servía a Dios, mi abuelo ya había fallecido, y quería casarme, quería tener novia. Pero cuando uno tiene liderazgo es muy difícil encontrar porque cualquiera le dice que sí, a uno a veces, sí, porque uno es la figura ahí al frente. Y si quisieran. Y entonces le digo, Señor, yo quiero pedirte una cosa. Si tú quieres que yo tenga una esposa, una novia, una esposa, solo te puedo pedir una cosa. Que te ame 5 veces más de lo que yo te amo. Que te busque 5 veces más de lo que yo te busco. Y sí me dio así porque mi esposa es muy exigente con las cosas de Dios. Y yo hacía las cosas para Dios y lo hacía todo. No, vas a hacer las cosas para Dios, va a estar excelente.
Ella me enseñó la excelencia para hacer las cosas con Dios. O sea, yo hacía muchas cosas, pero las hacía medios o así. Me diga, ahí está, bueno, es para Dios, decía yo. Pero mi esposa no. Es que es para Dios, tiene que ser excelente, decía. Si vas a darle esto a Dios, es lo mejor lo que le vas a dar a Dios, no lo que no. Y aprendí. Esas 3 oraciones, para mí, han sido muy importantes. Entonces, si alguien está buscando a Dios, pidiéndole a Dios por una novia, tiene que primero examinarse cómo está él. En realidad, ama a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, pedirle a Dios que la pareja que le dé ame igual o aún más a Dios de lo que él ama a Dios. Y para mí, esos serían los consejos. Muchas gracias. Decía John Piper, si usted quiere una novia o un novio, dependiendo de la persona, corra lo más rápido que pueda hacia Cristo. Y quien encuentre esté corriendo en la misma dirección, puede ser que sea esa persona. Y me queda una última pregunta. A costa de lo que usted decía sobre las personas que no se quieren casar, ¿va? Que dicen que ya no, y podría ser a consecuencia de una mala experiencia que tuvieron. O han cambiado su forma de ser. Es decir, entonces yo era la mejor persona, cariñoso, atento, con mi novia nunca le fui infiel, siempre fui el más respetuoso del mundo, y al igual se terminó la relación, o igual me terminó fallando. Entonces, yo jamás vuelvo a ser así. Es decir, la otra persona que venga me va a tener que aguantar malhumorado porque lleva la mejor versión, ya no la vuelvo a dar porque ya un día la di y me fallaron. Bueno, creo que lo primero que tenemos que aprender es a perdonar por lo que nos han hecho, pero más que todo a perdonarnos por lo que hemos hecho o dejado de hacer. Con mi esposa, cuando éramos novios, terminamos en una época y yo tuve un episodio malo. Nadie sabe, más que solo mi esposa sabe lo que me pasó a mí. Y le fallé a Dios horriblemente. Y ella lo notó en mi semblante. No éramos novios en esa época. Y me dijo, quiero hablar con usted. Oh, chica, dije, pues no somos nada ahora, dije. Y cuando yo llegué, me dijo, usted tiene algo. ¿Qué le pasa? No, no. No, usted no es así. No, más nada. No, nadie, ¿no? Ella sabía que estaba mal. Entonces le conté. Me sacó, la verdad. Le conté, le fallé a Dios. Estoy mal, no sé. Pues nadie lo sabe, pero tú le fallé a Dios y no. ¿Y le pidió perdón a Dios? Sí, le pido a Dios, pero tengo que meter en mi cabeza lo malo que hice. Y no me aprende a perdonarse. Perdónese. Me quedé pensando. Y ella me enseñó cómo tiene que perdonarse. Si Dios lo perdonó, ¿por qué se acusa a usted? Dije, oh, tienes razón. Y aprendí a perdonarme. Entonces, cuando yo fallo, yo le pido perdón a Dios. Y le digo, me perdono a mí mismo también porque sé que sigo fallando. Pero le digo, Señor, yo no quiero fallarte. Pero mi esposa, siendo amiga, entonces regresamos a poco tiempo, y al poco tiempo ya nos casamos. Pero eso hizo una gran conexión en nuestra vida, porque no éramos solo para andar, sino porque logramos, como decía, hablarlo entre los dos. Y hasta la fecha solo mi esposa sabe lo que me pasó a mí. Y nadie más, ni mi papá ni mi mamá lo supieron. Nadie en la iglesia lo supo. Pero yo fallé y no, yo no me podía quitar eso que le había fallado a Dios. Pero y ella me retó y me dijo, ¿ya le pido perdón a Dios? Sí, pues, ¿por qué no se perdona? No sé. Muy buena lección. Aprendí y eso nos ha ayudado mucho a llevar nuestra relación también. Entonces sí, muchas personas pueden justificarse que pasó algo malo, pero tiene que aprender a perdonar y a perdonarse. Tomó una mala decisión, no fue la correcta, pero no es un patrón que tiene que repetirse, sino que puede de los errores aprender a ser una mejor pareja o llevar un mejor noviazgo. Pues entonces yo estaría siendo un ídolo más grande que Dios. Dios me perdona, pero yo no me yo a mí no soy más grande. Yo sé más que Dios. Ajá. No. Bueno, la verdad creo que para todos ha sido bastante interesante ver esos 3 puntos de vista, tanto previa a una relación de noviazgo, tanto ya en la relación de noviazgo como si no funciona y termina esa relación de noviazgo. Creo que cada uno de nosotros 3 y a todos los que nos están viendo, pues pudimos sacar bastante oro de estas pláticas. Aprender mucho. Sí, y de estos 2 episodios, de verdad, gracias. Gracias, Richie, por
por acompañarnos y por aceptar. Claro que tendremos en cuenta para el episodio de matrimonios. Vamos a estar atentos. Los prematrimonio. No, El episodio padrino. muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que sí. Son temas que no se, son mucho, tal vez un tabú en la iglesia, o no se logra hablar en un grupo de jóvenes, y es necesario que lo hagamos, porque el enemigo está bombardeando a nuestros jóvenes Ujú. en las redes sociales con muchas cosas que no es la palabra de Dios, y tenemos que aprender que la palabra de Dios tiene que salir a luz en sus vidas. Exactamente. Muchas gracias. Y ya para ir finalizando, tal vez un comentario de ya más técnico en lo que nos podría haber dejado todo el episodio. Si el noviazgo no es una estación para quedarse a vivir, como usted lo dijo, no debe ser eterno. Es un puente hacia un destino mucho mayor de lo que es en sí el noviazgo. Y si alguien de ustedes se ha identificado con alguna de las preguntas que hicimos, con una de las respuestas, y sea tóxico o sea bueno, que haya aprendido algo de esto, y si se identificó con algún aspecto malo, que tenga la valentía de tomar la decisión, como se decía. Es muy duro a veces y no nos atrevemos, nos acobardamos al momento de yo estoy muy enamorado, sé que es un yugo desigual, lo sé que me está haciendo mal, pero soy tan acostumbrado que ya cuando voy a decir mejor dejémoslo acá, me tiemblan las piernas y digo, y a lo mejor le doy otra semana más para seguir. Entonces es orar bastante y tener la valentía de dejar ir cuando el ciclo se acabó, cuando ya hay desinterés y cuando ya solo una persona quiere, entonces ser valiente en eso. Entonces les invitamos a que si alguien tiene que tomar una decisión, que sea valiente y que la tome, porque como decía, no se termina la vida y sigue todavía. Son puntos duros, son dolores duros que creo que hemos pasado en algún momento todos con algún desamor. Todos comprendemos eso, como diría el himno, aquel que levante la mano, el que no ha sufrido un amor. Entonces es complicado, es comprensible, se puede llorar, sí, pero hay que tomar la decisión. Y si está en una relación buena, seguirla cultivando en el amor de sí. Así es. Muy bien, entonces hemos llegado al final de este episodio y esperamos que les haya ayudado todo lo que hoy platicamos, y le damos también gracias a Richie por haber aceptado la invitación y darnos esos consejos para que los podamos llevar a la práctica. Es por cuánto tenemos que informar, nada, son bromas. Pues yo creo que es lo único que tenemos que decir, lo mencionaba Josué antes. Si están pasando por una relación buena, complicada, o están con dudas sobre la relación, pues tomen esa decisión, siempre pongan sus relaciones en manos de Dios. Recuerden que hay que amarlo a Él primero, antes que a cualquier cosa, antes que a cualquier persona, antes que la familia, todo. Cindy lo mencionó antes, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir añadido y ustedes se van a sorprender de verdad de la manera en que Dios va poniendo cada cosa en orden. Y esto es como una bola de nieve. Si ustedes ponen a Dios primero, las cosas van a ir agregándose y agregándose y agregándose. No les digo que todo va a ser fácil, pero créanme, van a estar con el creador de todo. Y pues sí, esa es nuestra despedida de este episodio. Nuevamente gracias Josué, gracias Cindy, gracias Richie, gracias a nuestra producción Gracias, también. Dana. Ustedes no Por la los ven, pero ya dulcitos. sí, se esfuerza mucho. Y a todos ustedes también muchas gracias por seguir con nosotros. Esperamos Nos vemos vernos. el siguiente viernes. Adiós. Adiós, corazones sin filtro. Gracias. Un saludo para mis hijas.